Tardes, compatriota. Feliz semana. Qué días tan lindos. De sol, de esos atardeceres inolvidables. Y bueno, de luz también, porque estamos en una época donde cada día nos vamos dando cuenta de tantas cosas que permanecieron ocultas por decenios. Y algo muy importante que ha sucedido en este último año es la caída estrepitosa de la prensa canalla. Desde 1963, la jurisprudencia costarricense registra sentencias donde el diario La Nación y otros periodistas que ejercían el canallismo periodístico fueron condenados por injuriadores, por difamadores, por calumniadores. Esta prensa canalla no tiene remedio, es impenitente, le encanta hacer daño, utiliza el poder que dan los medios de comunicación en el siglo pasado, la incipiente televisión en la primera mitad del siglo, después en la segunda mitad, principios de la segunda mitad del siglo. Después vemos cómo La Nación se va convirtiendo en un monstruo poderoso y otros periódicos que existían van desapareciendo. Desde 1963 la prensa canalla ha sido condenada judicialmente y ahora, con el apoyo del Fraude Amplio, con el partido Rémora, ellos quieren quitar los delitos contra el honor. ¿Se imagina usted, compatriota, si existiendo leyes como el Código Penal, la ley de imprenta, la ley de radio, no han tenido freno los embusteros, los torturadores y los canallas en hacerle daño a las personas que han querido destruir moralmente, que le han quebrantado la reputación y el honor, ahora convirtiendo los delitos contra el honor en meras faltas civiles? Esto va a ser la locura. Aparte de que se va a dar un fenómeno de burro amarrado contra tigre suelto, porque los multimillonarios de la nación en un juicio civil se mueren de risa, aparte del tiempo que va a tomar sin ninguna consecuencia ulterior para los periodistas canallas y los directores canallas. A propósito, he estado revisando con mucho cuidado, con mucha atención y con mayor satisfacción el fallo en que fue condenado por difamador Marlon Ronulfo Mora. ¡Qué fallo! ¡Qué rigor! ¡Qué seriedad! Es no solo permitido, sino creo que es un deber de los juristas en Costa Rica y en el mundo ejercer la crítica jurisprudencial. De hecho, hace años tuvimos una revista que se llamaba Jurisprudencia Crítica. Algunos ensayos escribí yo, pequeños ensayos, me acuerdo de uno sobre el cumplimiento del deber putativo. Pero bueno, la crítica jurídica es parte de los elementos esenciales de la abogacía. Y hay críticas para demostrar la validez y la profundidad de un fallo, como también hacemos crítica cuando una sentencia no cumple con un viejo adagio jurídico de que las sentencias se defienden solas. Y la sentencia dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial, donde es condenado el exdirector del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, es una de esas sentencias que se defiende sola.
En el transcurso de la semana estaré compartiendo con ustedes una lectura breve de las partes más interesantes del fallo, donde el tribunal tuvo por demostrado cuál fue el sentido, la mala fe, el dolo, la maledicencia de Marlon Ronulfo Mora Jiménez, porque él incumplió con su deber de garante de mi honor, porque él actuó de manera omisiva, porque sus conductas son absolutamente típicas y criminales, y sobre todo el fallo lo hace con mucho cuidado y precisión. No existe contradicción alguna entre lo resuelto por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial y la jurisprudencia nacional, comunitaria, latinoamericana y hasta europea. Es clarísimo que Marlon fue correctamente condenado. Por ahí está el garete ético del PAC, el ex magistrado que nunca pudo ser presidente de la Corte, el titiritero de la Corte Profunda, chillando y moqueando por el fallo. ¡Qué falta de respeto! Ya debería quedarse tranquilo, vaya a sembrar hongos con su hijo, sea feliz. Pero bueno, vamos a hablar con detalle de este fallo. Hoy quiero compartir con ustedes en el tema de la prensa canalla, que no acaba, algunas publicaciones. Vean qué corronguera de publicación. Mire usted, aquí tiene al famoso Che Ariel. No, dice Ariel rompe estereotipos. No es Ariel rompe estereotipos. Es Arete rompe estereotipos. Y sale el Che Ariel del fraude amplio rascándose la oreja. Primera página, con fondo rojo, en uno de los furúnculos de la nación. Pura prensa canalla. Aquí tenemos otro de el furúnculo de la nación. Miren qué curioso. Un porteño de raíces libanesas. El otro dueño de curul, Chico Chucheca, del Partido Liberación Nacional. Pero ¿qué queremos decir en este momento sobre estos dos personajes que ocupan las curules mimadas de la prensa canalla? Pues fíjese usted, resulta que en lo que va de esta legislatura, de mayo anterior a marzo, La Nación ha publicado 34 noticias sobre Chico Chucheca Nicolás, el dueño de una curul alborotera, de una curul que se convierte en un personaje que mueve la nación a su antojo para hacer lo que la nación quiere. En mayo tuvo 2 reportajes, en agosto 2, en septiembre 3, en octubre subió el pico de la fama 6, en noviembre 4, en diciembre 3, en enero 6, en febrero 6 y en marzo 2. 34 veces citado por La Nación. Si tuviéramos el tiempo y la paciencia y comparamos a los demás diputados, ustedes van a ver que el señor, que tiene raíces libanesas, es uno de los dueños de curules al servicio de la prensa canalla. Pero este otro, el Che Ariel, aunque nunca hemos visto dirigiendo
alguna acción comunal, sindical, laboral, en una manifestación, en un movimiento realmente popular, sino que todo es ese jueguito de los del fraude amplio, de hablar, 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 hablar y convertir su curul, ¿en qué? En una barricada de desinformación y propaganda progre. Convierten los del fraude amplio en barricadas ideológicas sus curules. Se destapan desde insultar al presidente de la República o faltarle el respeto a cualquiera de las personas que llegan a las comisiones investigadoras como declarante. Pues el tal Chariel le gana a Nicolás, le gana a Chico Chucheca. Ariel sí es el chineado de la nación y de la prensa canalla. Y vamos a decir por qué. En mayo hubo una mención. En junio, 2. En agosto, 2. En septiembre, 1. En octubre, sube el pico como Chico Chucheca, el Che Ariel, a 5 menciones. En noviembre, sube a 8. En diciembre, 5. En enero está volando, 11 menciones. Se convirtió en el personaje del mes de Llorente y la prensa canalla. En febrero 3 y en marzo 2. El Che Ariel es el mimado de la nación. ¿Por qué? Porque están impulsando el proyecto que les dejó hecho Villaltica para eliminar los delitos contra el honor. Y a la nación y a la prensa canalla, especialmente a Eduardo René Ulibarri, le interesa muchísimo recuperar su virginidad penal. Al eliminarse los delitos contra el honor, se caería la condena de 1998, donde él resultó sancionado por haberme injuriado por la prensa. Me llama mucho la atención que hayan diputados que no se den cuenta del juego sucio del fraude amplio con la prensa canalla. 44 menciones en lo que va de la legislatura, Che Ariel Robles, y 34 Chico Chucheca Nicolás. Ellos son precisamente los personajes del circo de cuestemoras que la nación usa para estar golpeando a los enemigos de la prensa canalla y de la casta codiciosa. Usted lo sabe bien, compatriota. Usted sabe bien cómo operan los directores de La Nación y Telenoticias. Eso en Cuba, ellos lo saben muy bien, se llama ablandamiento. Golpear, golpear, golpear y golpear con medias verdades, con medias mentiras y sobre todo con desinformación a quienes adversamos las posturas de la casta codiciosa y de la prensa canalla. No crean que esto es gratuito. Hay más que un arete herrumbrado, hay algo raro en esta componenda politiquera entre el fraude amplio, la nación, entre Villaltica y la nación, y aparece por ahí un personaje que hace días no recordamos, nada más y nada menos que don Lalo Baruch, al que se le cayó el cuento que le habían desestimado la torta de los miles de milloncillos por fraude fiscal. Compatriota, esté muy atento. No se enrede, no se deje vacilar por un aretico. Al contrario, tenga la paja tras la oreja,
que están tramando los del fraude amplio y de la prensa canalla. Simplemente póngale atención. Buenas tardes, compatriotas.